A ver, en el año 1298, el legendario William Wallace no fue derrotado por la arrolladora superioridad del ejército inglés, sino por el polvo. Eso es, un detalle casi cinematográfico, ¿verdad? Totalmente. Específicamente hablamos del polvo que levantaron los caballos de sus propios nobles escoceses al huir del campo de batalla de Falkirk, dejándolo totalmente abandonado a su suerte. Y es que siempre nos han vendido esta imagen de bronce, ¿no? El héroe inquebrantable, el mito que no conoce la duda y que siempre va hacia adelante. Ya, la típica historia de película. Exacto. Pero claro, sumergirse en los relatos en primera persona de este periodo y en el análisis militar real te rompe los esquemas por completo. Te muestra un Wallace asfixiado por la culpa y superado por las circunstancias. Y precisamente esa es nuestra misión en la inmersión a fondo de hoy. Vamos a desgranar las estrategias militares de la batalla de Falkirk, a compararlas con su gran éxito anterior y a entender los dilemas personales que destrozaron a un líder. Porque lo que hace este análisis tan revelador es que desmonta el mito de la victoria perpetua. De hecho, el propio relato que analizamos hoy plantea algo fascinante. ¿El qué? Pues que el mayor peligro para un líder no es enfrentarse a un ejército superior. El peligro real llega justo después de una victoria aplastante, cuando te empiezas a creer tu propio mito. Esa trampa mortal de pensar que la pura voluntad de un pueblo puede alterar la realidad física y militar del mundo. Es peligroso. O sea, es que es el principio del fin. A ver, hay que frenar ahí un momento, porque eso choca de frente con la narrativa heroica clásica que todos conocemos. Siempre pensamos que el reto es sobrevivir a la inferioridad numérica, no gestionar el éxito. Claro, gestionarlo es casi peor a veces. Pues para entender cómo se resquebraja la mente de un estratega de ese calibre, tenemos que analizar al detalle cómo se colapsó su ejército en el barro. Porque no se puede entender la masacre de Falkirk sin mirar de reojo lo que había pasado justo antes, en Stirling Bridge. Es que es fundamental, y la geografía lo explica casi todo aquí. En Stirling Bridge, la brillantez de Wallace consistió en dejar que el terreno luchara por él. Usar el mapa a tu favor. Exacto. Tenías un puente estrecho de madera y un río serpenteante que funcionaba pues como un embudo perfecto, básicamente. Un cuello de botella de manual. Literalmente una picadora. Fue una masacre para los ingleses porque no podían desplegar su poderío. Fue usar el entorno como arma principal. Pero claro, luego llegamos a Falkirk. Y las condiciones tácticas son diametralmente opuestas. Las fuentes nos muestran un escenario terrible. Un desastre logístico desde el minuto 1. Ya te digo, descripciones de un cielo denso, un terreno convertido en una auténtica ciénaga de barro y, lo más crítico de todo, ningún puente. Ninguno. Ningún obstáculo natural que frenara al enemigo. Cero cuellos de botella. Los escoceses estaban totalmente expuestos en campo abierto. Y por si fuera poco, al otro lado no tenían a un comandante cualquiera. No. Tenían al rey Eduardo I en persona. Y venía con ganas de revancha. Volvía a Escocia para vengar la humillación anterior de Stirling. Y fíjate, la psicología de Eduardo I en ese instante dictó el ritmo de toda la batalla. Porque un rey medieval humillado en su propia isla no vuelve para firmar un tratado de paz, o para ganar una escaramuza pequeña. No, vuelve para arrasar con todo. Vuelve para aplicar una violencia desproporcionada y teatral. Necesitaba aniquilar la idea misma de la insurrección escocesa. Frente a esa apisonadora, Wallace tuvo que recurrir a una formación defensiva militar extrema. Los famosos Schiltrons. Exactamente. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar bien la mecánica de esto. Pensemos en una formación circular, como un erizo gigante. Una muralla de pinchos, sí. Eso es, hombres apretados hombro con hombro, en el barro, empuñando lanzas de hasta 4 metros de largo, apuntando hacia afuera en distintos ángulos. Y el objetivo de esto era muy claro, frenar en seco a la caballería pesada inglesa que funcionaba como los tanques de la Edad Media. Claro, un caballo no va a embestir contra un muro de lanzas por puro instinto, ¿no? Exacto, la psicología equina es implacable. Por muy entrenado que esté un caballo de guerra, su instinto de conservación le impide empalarse voluntariamente contra un muro sólido de madera y acero. Pero a ver, la física de esa formación es una condena al mismo tiempo. ¿Totalmente? Eres un muro de pinchos formidable, sí, pero necesitas una coordinación inhumana para dar un solo paso, sin romper la línea. Y en medio del barro de Falkirk estaban literalmente clavados al suelo. Y esa parálisis es la gran paradoja de Falkirk. La inmovilidad que hacía el Schiltron impenetrable fue exactamente lo que cavó su tumba. Tela.
Y el relato que analizamos es desgarrador, porque durante los primeros compases de la batalla, la formación hizo su trabajo. Funcionó. Funcionó perfectamente. La crónica describe cómo el ruido ensordecedor del metal y los gritos se funden en un sonido continuo, un gruñido profundo de la tierra cuando los caballos ingleses chocan y fracasan. Leer esa parte del relato duele bastante, la verdad, porque Wallace confiesa que ese fue el instante más cruel de toda la campaña. Los segundos de falsa esperanza. Exacto, los segundos en los que sus tropas realmente creyeron que iban a ganar. Habían detenido a las bestias acorazadas de Inglaterra. Pensaron que la magia de Stirling se estaba repitiendo. La misma trampa. ¿Y qué hace entonces? Pues aplicó una lógica aplastante, como un juego de piedra, papel o tijera a nivel militar. Si su caballería, que sería la piedra, no puede romper a la infantería estática, el papel, pues retira la piedra y saca las tijeras. ¿Qué son los arqueros? Los temibles arqueros galeses, armados con sus arcos largos. Y ojo, esta es una tecnología que cambiaba por completo las reglas del juego bélico en esa época. No estamos hablando de arqueros normales apuntando en línea recta a un tipo, ¿verdad? Para nada. Hablamos de disparos parabólicos a gran distancia que perforaban la cota de malla gracias a la enorme energía cinética acumulada en la caída de la flecha. Madre mía. El famoso concepto de la lluvia negra. Lluvia negra, sí. Oleada tras oleada de flechas cayendo desde el cielo a una velocidad letal. Es una forma de morir que genera una impotencia absoluta. Es devastador psicológicamente. El propio Wallace reflexiona en los textos sobre lo aséptica que es la muerte a distancia para el que tensa el arco y lo sucia y desesperante que es para el que está abajo en el barro esperando el impacto sin poder hacer absolutamente nada. Y esto nos sitúa en un dilema táctico aterrador para los escoceses en ese momento exacto. Un dilema sin salida matemática. A ver, explícanos ese dilema. Pues imagínatelo. Las formaciones de Shiltrons están recibiendo una lluvia continua de proyectiles. Si deciden romper la formación de erizo para dispersarse, huir o intentar cargar contra los arqueros ingleses... Que sería lo instintivo, ¿no? Salir corriendo de ahí. Claro, pero si lo hacen, la caballería de Eduardo, que está reagrupada y esperando en los flancos, los barrerá en terreno abierto en cuestión de minutos. Claro, porque ya no hay lanzas protegiéndolos. Exacto. Pero por otro lado, si mantienen la disciplina y se quedan quietos tras sus lanzas, pues los arqueros simplemente los irán reduciendo a cadáveres metódicamente. Es un bloqueo fatal. ¡Qué horror! Y la única variable que podía romper ese bloqueo fatal era su propia caballería, la caballería escocesa. Necesitaban imperiosamente que sus nobles a caballo rodearan el campo de batalla y masacraran a los arqueros ingleses, que, ojo, estaban sin armadura y muy expuestos. Y ahí, justo ahí está la imagen clave de toda esta historia. Wallace, bajo esa lluvia de flechas, mira hacia la posición de su caballería, buscando la salvación, y solo ve polvo alejándose hacia el horizonte. La traición definitiva. Los nobles escoceses habían abandonado el campo. Aunque, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, si te parece. Venga, dispara. Siendo fríos, puramente analíticos, si tú eres un comandante noble en esa colina y ves que la infantería está atrapada en el barro, tal vez pienses, a ver, si cargamos ahora, la caballería pesada de Eduardo nos intercepta. Morimos todos hoy y Escocia se queda sin clase dirigente en una sola tarde. La retirada, aunque dolorosa, preserva nuestras fuerzas para el futuro. ¿Hay algún sustento estratégico real para justificar esa huida? Pues a ver, en una sala de mapas, meses después, con una copa de vino en la mano y a salvo, pues sí, se puede construir esa justificación. Claro, a toro pasado. De hecho, la historiografía lleva siglos debatiendo si esto fue una prudencia cínica, cobardía pura y dura, o una traición pactada y pagada por Inglaterra, que también se dice. Ya, el debate eterno. Pero en la realidad táctica y humana del campo de batalla, ese debate de salón es una ficción absoluta. ¿Por qué lo dices? Porque la infantería escocesa estaba plantada en ese barrizal, aguantando las flechas, basándose en un contrato social implícito. Ellos ponían el cuerpo, la sangre, porque la élite noble había prometido el apoyo ecuestre. Claro, tú me cubres las espaldas y yo aguanto el frente. Exacto. La retirada de la caballería rompe la estructura moral del ejército. Para los soldados rasos y para el propio Wallace, allí no hubo ningún análisis estratégico. Hubo la sensación literal de que la tierra se abría bajo sus pies. Se sintieron vendidos. Es que ese nivel de abandono tiene que destrozarte mentalmente, ¿eh? No estás perdiendo porque el enemigo sea superior y te haya ganado limpiamente.
Estás perdiendo porque los tuyos te han dejado vendido para que te masacren. Es una puñalada por la espalda. Ver a tus hombres caer sin poder defenderse tiene que fracturar la identidad de cualquier líder. ¿Cómo procesa una mente humana el colapso repentino de una causa que hasta ese momento parecía invencible? Pues los testimonios en primera persona de esa experiencia recogen el trauma con una precisión que es casi clínica, porque la derrota militar no es un interruptor que se apaga de golpe, no es un ahora gano, ahora pierdo. Hay un proceso. Claro, el relato detalla la negación inicial, el intento furioso de Wallace por reordenar las líneas rotas bajo las flechas y finalmente esa descripción escalofriante de escucharla respirar detrás de ti. Escuchar la derrota. Uf. Es el instante exacto en que el comandante reconoce que la inercia de la matanza ha superado cualquier capacidad de mando. Es el punto de no retorno. Y fíjate que es fascinante lo que se graba a fuego en la memoria de Wallace tras todo esto. No es la panorámica general de la batalla, las líneas moviéndose, ni la estrategia global. No, son los microtraumas. Son los detalles más minúsculos y traumáticos, sí. Habla en los textos de un soldado joven cuyo nombre ya ni siquiera recuerda. Lo cual subraya aún más el peso aplastante de la culpa que sentía. Totalmente. Un soldado que murió acribillado por las flechas y cuenta que sus manos estaban tan pero tan agarrotadas alrededor de su lanza que el rigor mortis impedía soltarla después de muerto. ¡Qué barbaridad de imagen! Es que la gran historia siempre nos habla de estandartes alzados y movimientos épicos de tropas, pero la realidad de la guerra es esa mano congelada en el barro. Y esa es la desmitificación total de la figura heroica de la que hablábamos al principio. Sobrevivir a Falkirk no fue para nada una victoria personal para Wallace. Más bien fue una condena. Fue contraer una deuda vitalicia insoportable con miles de cadáveres. Y esa carga emocional inmensa es el verdadero catalizador de la decisión política e institucional más drástica de toda su vida. ¿Te refieres a su abdicación? Sí, su abdicación como guardián de Escocia. Y hay que entender bien la gravedad histórica de esto para nuestra audiencia. A ver, explícanos qué implicaba el título, porque no era un adorno. Para nada. Ser guardián no era un título honorífico que te ponías en la capa. Significaba actuar con la autoridad del rey, convocar ejércitos, cobrar impuestos y representar al Estado escocés frente a Europa. Era el poder absoluto en ese vacío de la corona. O sea que dejar ese cargo rompe completamente con la imagen del héroe de celuloide que jamás se rinde ni cede ni un milímetro de poder. Exactamente. El relato admite que aunque de cara a la galería se vendió como un movimiento de estrategia política, ya sabes, para apaciguar las tensiones internas de la nobleza tras la derrota. La típica excusa de relaciones públicas. Claro, relaciones públicas medievales. Pero la realidad de fondo fue pura culpa. Wallace sentía que su propio nombre, que hasta la batalla de Falkirk había sido un faro de esperanza increíble, se había convertido en una trampa mortal. Se volvió tóxico. Le aterraba la idea de que otros campesinos fueran al matadero simplemente porque el mito de William Wallace les hacía creer en victorias imposibles. No quería más sangre en sus manos por su culpa. Lo que demuestra una lucidez analítica y una empatía extraordinarias en medio de un trauma profundísimo. Wallace llega a una conclusión durísima, pero brillante. ¿Cuál es esa conclusión? Dice que ningún hombre, por grande que lo canten, debe confundirse con la causa que defiende. ¡Qué frase más potente! Lo es. Se da cuenta de que la figura de Wallace como individuo está contaminada por la derrota y por el abandono de los nobles en Falkirk. Pero ojo, la idea de una Escocia libre seguía viva. Claro, el concepto sobrevive al líder. Si él desaparecía de la primera línea militar, separaba al hombre del mito, permitiendo que la causa pudiera sobrevivir bajo otro liderazgo sin el lastre de su derrota. O sea, es una amputación consciente de su propio ego para salvar al país. ¡Qué barbaridad! Sí. Pocos líderes harían algo así. Pero claro, a ver, perder el título de guardián y quedarse sin un ejército oficial detrás no significa que se retire a una granja remota a cultivar el huerto, no. Ni muchísimo menos. Se niega a desaparecer del todo. Lo que hace es mutar por completo su forma de combatir. Se aleja de los campos de batalla de barro y lanzas y empieza a operar en lo que el relato define muy poéticamente como los bordes. Las sombras. Entra de lleno en el intrincado y, la verdad, bastante sucio mundo de la diplomacia del siglo XIV. Hablamos de la geopolítica medieval en su máxima expresión aquí. Viaja clandestinamente a Francia, mueve hilos en Roma, buscando el favor y la intervención del mismísimo Papa. Es un giro radical de guión,
Wallace pasa de liderar cargas frontales sangrientas a convertirse en una especie de agente en la sombra. Un espía, casi. Negocia en pasillos fríos donde los nombres se susurran, donde las puertas de los palacios apenas se abren una rendija y se cierran al instante si no tienes oro o ejércitos que ofrecer. Es pasar de la guerra visible, del barro y los gritos, a una guerra de desgaste diplomático que él mismo describe como llena de veneno escondido. Veneno en copas de plata, sí. Es que ese contraste entre la cruda realidad del frente y la frivolidad de las cortes europeas está narrado en las fuentes con un cinismo feroz. Wallace nota que en esos palacios de techos altos, los monarcas y diplomáticos hablan de honor mientras beben en copas perfectamente limpias. Ajá, sin mancharse. Totalmente desconectados del fango y la sangre donde realmente se decide ese supuesto honor del que hablan. Debe ser absolutamente desquiciante para un militar de primera línea ver cómo la victoria política funciona. Porque claro, el éxito militar es un imán para los aliados de conveniencia. Todo el mundo quiere estar con el ganador. Eso es, pero cuando encarnas una causa perdedora, tu mesa de negociaciones se queda vacía de un día para otro. Las cortes te calculan el valor de cambio, ya no confían en ti como fuerza viva. Te tratan como a una moneda rota. Y claro, se enfrenta al muro de hormigón del pragmatismo europeo. Y es justo en esa soledad asfixiante, lejos de su tierra, donde surge la gran tentación humana en este relato. ¿El qué? Dejarlo todo. Sí, el propio Wallace confiesa haber sentido el impulso inmenso de simplemente desaparecer del mapa. Es que es muy comprensible. Adoptar un nombre falso en Francia, mezclarse entre la población campesina y vivir una existencia minúscula y ordinaria hasta el final de sus días. Imagínate el anonimato, después de haber soportado el peso de la supervivencia de toda una nación, de escuchar gritos en pesadillas. Eso debía parecer el alivio definitivo. La paz, al fin y al cabo. Yo me pongo en su lugar y sinceramente suena a paraíso absoluto. A ver, ¿quién no querría tirar la toalla y ser un don nadie tras ver a sus hombres masacrados en Falkirk y a sus líderes dándole la espalda de esa manera? Cualquier persona normal lo habría hecho. Entonces, la pregunta inevitable que nos surge a todos al leer esto es, a ver, sabiendo que su causa diplomática está estancadísima en Europa, que no tiene un ejército real apoyándole y que hay una diana gigante en su espalda porque es un proscrito, ¿por qué narices sigue adelante? Es la pregunta clave. ¿Por qué elige seguir siendo el hombre más buscado y odiado de Europa? Porque él entendía el inmenso valor simbólico de su propia existencia física frente al poder inglés. A ver, Eduardo I estaba obsesionado enfermizamente con su captura, no por el daño militar que Wallace pudiera hacerle. Que a esas alturas era casi nulo, no tenía tropas. Era mínimo, ¿sí? Estaba obsesionado por lo que representaba. Cada año que William Wallace seguía respirando, libre, moviéndose por Europa y sin pedir clemencia, era una falla tectónica en la narrativa de dominio absoluto que Eduardo quería imponer. Ah, claro, era un desafío andante. Wallace sabía perfectamente que renunciar, rendirse o esconderse como un cobarde habría sido cederle la victoria psicológica y final al rey inglés. Ya no podía recuperar los campos de Falkirk, eso estaba perdido, pero mantenía intacto su poder para negarse a claudicar. Es una resistencia puramente abstracta, si lo piensas, pero letal para un sistema absolutista. Corroe el sistema desde dentro. Claro, la sola existencia de un hombre derrotado que rechaza someterse plantea una pregunta radiactiva para el gran imperio de Eduardo. A ver, si un simple individuo despojado de tierras, despojado de títulos y sin un solo soldado detrás puede desafiar la voluntad del rey más poderoso del momento durante años, ¿acaso el poder de ese rey no es una simple ilusión? Es la grieta en el muro de poder. Exacto. ¿Qué más puede resquebrajarse en ese reino supuestamente intocable? Porque fíjate, un mártir muerto en combate es una página gloriosa en los libros de historia militar, muy bonita de leer. Y ahí se queda, no molesta más. Pero un fugitivo que sobrevive deslegitima el sistema cada maldito día que amanece libre. Es un dolor de muelas constante para la corona. Y es precisamente ese nivel de amenaza ideológica, no física, lo que precipita su final tan abrupto. Inglaterra no podía permitirse bajo ningún concepto que esa idea de resistencia echara raíces profundas. ¿Tenían que cortarla de raíz? Y aquí el material histórico avanza rápidamente hacia su destino inevitable. Wallace no cae envuelto en la gloria de una última y épica carga de caballería. No hay un final de Hollywood aquí. No. Su fin está marcado por lo mismo que en Falkirk, la traición. Por el nombre de John de Menteith, un individuo que, según los propios relatos de la época, infunde frío con solo pronunciar su nombre. El Judas escocés. Eso es. La captura es aséptica, burocrática y triste.
pasos sigilosos en la oscuridad de la noche, una puerta que no se bloquea a tiempo en Glasgow, grilletes fríos y, cómo no, el pago rápido en oro inglés por su entrega. El imperio compró con monedas lo que no pudo derrotar moralmente en la mente de Wallace. Para luego intentar destruir el símbolo mediante esa ejecución pública y atroz en Londres que todos conocemos. Es demoledor leer la reflexión final de Wallace sobre no saber qué rostro llevaría la traición definitiva, sobre todo porque todo este largo y agonizante epílogo diplomático en las sombras comenzó, si nos fijamos, exactamente con otra traición. La de la caballería. La de su propia caballería en los campos empapados de Falkirk. Ese círculo constante de abandono es lo que realmente define su caída como líder, y no la pericia táctica de la maquinaria inglesa. Es que Falkirk es el epicentro de todo este seísmo. No se trató solo del fracaso de una táctica defensiva estática contra arcos largos o de una desastrosa y cobarde retirada nobiliaria. Fue mucho más profundo. Fue el yunque sobre el que se rompió la coraza del mito. Reveló a un ser humano paralizado por el remordimiento, que tuvo, ojo, la inmensa madurez de apartarse, de extirparse de su propia leyenda que lo devoraba, Para salvar la idea. para darle a la causa de su nación una verdadera oportunidad de sobrevivir al desastre que él sentía íntimamente haber provocado. Analizar cómo caen los íconos históricos desde esta perspectiva siempre nos revela verdades muy incómodas sobre cómo construimos a nuestros héroes, ¿verdad? Sí, les pedimos demasiado. Les exigimos una perfección de bronce que es biológica y psicológicamente imposible de mantener para cualquier ser humano. Somos muy crueles con la historia. Y bueno, toda esta inversión a fondo nos deja una idea final fascinante, casi peligrosa, te diría, para que quienes nos escuchan sigan masticándola por su cuenta. A ver esa idea. Si la carnicería de Falkirk y los duros años de Wallace oculto en las sombras demuestran que un individuo sin tropas, despojado absolutamente de todo, puede desestabilizar la paz mental de un monarca todopoderoso solo con negarse a aceptar el orden natural de las cosas. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto la verdadera ruina de los grandes imperios no proviene de los ejércitos inmensos que logran aniquilar en el campo de batalla, sino de esa idea indomable, persistente y contagiosa que un solo perdedor deja plantada en la cabeza de toda una generación? Fíjate. A menudo, cuando la gran estatua se hace pedazos contra el suelo, resulta que los fragmentos son mucho más afilados que el monumento entero. ¡Qué gran analogía! Ha sido un viaje histórico verdaderamente revelador. Cuestionar las versiones oficiales de bronce y entender el barro humano que hay detrás de la épica cambia para siempre nuestra perspectiva del pasado.